Buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Desde Astrociencias de Ecuador extendemos un cordial saludo y empezamos la Semana del Espacio el día de hoy con una magnífica charla a cargo de Miguel Ángel Carrión. Miguel Ángel, la palabra es tuya. Muchas gracias, Jaime. Es un gusto estar aquí de nuevo. Espero que les guste esta charla que va a ser acerca del eclipse del 14 de octubre, un eclipse anular que tendremos la oportunidad de observarlo. Bueno, ustedes ya conocen a Miguel Ángel. Miguel Ángel ha estado realizando algunas intervenciones con nosotros, con Astrociencias de Ecuador, por lo cual me permitiré leer pues un poco de su biografía. Miguel Ángel nació el 20 de agosto de 1963 en Zaruma, provincia del Oro, en Ecuador. Es graduado del Instituto Nacional Mejía, es graduado de Ciencias de la Computación en el Pima Community College en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Tiene estudios de astronomía en el Pima Community College, también en Tucson, Arizona. Además es fundador de la Sociedad Ecuatoriana Amigos de la Astronomía, es fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica, es miembro de la Sociedad de Astronomía de Tucson y otras sociedades afines en Estados Unidos. Además es director del Planetario Mundo Juvenil en la ciudad de Quito, Ecuador, conferencista y divulgador de las ciencias astronómicas desde 1979. Tiene participación en diferentes conferencias internacionales de astrobiología y arqueoastronomía. Se dedica a la astrofotografía desde el año 2018, así como es interesado en diferentes campos de investigación, pues como fotometría y espectroscopía estelar, además de astronomía observacional, radioastronomía, astrofísica y cosmología. Es integrante de Astrociencias Ecuador desde fines del 2021 y como ustedes saben, junto con mi persona tenemos un espacio denominado Hablemos de Astronomía, que al menos una vez al mes pues nos estamos reuniendo a hablar pues de astronomía en general o a transmitir observaciones del cielo. Demos la bienvenida a Miguel Ángel Carrión. Miguel Ángel Carrión, el micrófono es todo tuyo. Hoy vamos a estar hablando del eclipse que se nos avecina. Muchas gracias, Jaime. Muy generoso por tu presentación. Permíteme compartir la pantalla. Listo, Miguel Ángel, estamos viendo la ventana del PowerPoint, ¿no? La ventana de la aplicación. Listo, perfecto. Ahí estamos viendo tus diapositivas. Bien, tengo la oportunidad de conversar un poco sobre este eclipse que la próxima semana se va a producir. Tiene mucha expectativa en muchos campos de investigación y muchos fotógrafos, astrofotógrafos están también muy alertas sobre esto. Los eclipses siempre han llamado la atención desde épocas muy antiguas. Es un espectáculo que nos ofrece la Miguel Ángel. naturaleza y más aún con nuestro astro principal, el Sol y la Luna. Los eclipses tenemos récords de cientos de años e incluso puede ser unos cuantos milenios antes de Cristo. Es muy conocido las ruinas de Stonehenge en Inglaterra, donde hay la posibilidad, de acuerdo a Hawkins y Hoyle, de que aquellos que construyeron este observatorio en Stonehenge podían incluso predecir los eclipses de luna. No todos aceptan esta posición, pero es un monumento construido en largos periodos, como casi sobre los 2000 años, hace casi 5000 años. Récords exactos de eclipses los tenemos aquí en la foto de la derecha por los caldeos, los babilonios. Ellos registraron por largos periodos, por sobre los 100 años, sobre el siglo,
eclipses solares y lunares, y en esta piedra está registrado lo que les permitió a ellos predecir los eclipses, descubriendo lo que conocemos como el ciclo de Saros. En definición, eclipse proviene de la palabra griega que significa eclipsis, que significa desaparición o abandono. En esencia, un eclipse es un fenómeno en el que un cuerpo precedente es ocultado o bloqueado por un cuerpo eclipsante. Los eclipses pueden ser también, igual que los tránsitos y ocultaciones, es un tipo de syzygia, que significa 3 cuerpos o más alineados exactamente. Otro instrumento muy interesante en la antigüedad es Antiquitera. Este instrumento griego, que data más o menos del año 200 antes de Cristo, fue descubierto por 1940, pero no hace mucho, me parece que en los últimos 30 años, se pudo codificar de qué se trataba. Y es realmente una calculadora que permitía determinar las posiciones de los astros y también predecir los eclipses. Es increíble la tecnología en esa época que pudieron haber hecho esto. Es una máquina con más de 50, 80 gears que están totalmente como un reloj coordinados para poder simular y determinar posiciones de los planetas, de los principales planetas conocidos de esa época, así como eclipses de luna y de sol. Cabe recalcar que casi en todas las culturas antiguas hay registros de eclipses, y es muy interesante respecto a los mayas, por ejemplo, que ellos en su periodo clásico, en su periodo de apogeo como civilización, tenían la capacidad de predecir eclipses. No, esta estela de mano, en esta foto a la derecha, está escrito ahí la predicción de un eclipse para 2 días más tarde. Quiero recalcar un poco respecto a este matemático, que fue el primero que dibujó la trayectoria de un eclipse. Esta es la trayectoria de un eclipse lunar. Lo hizo del 12 de agosto de 1654. Un famoso matemático de esa época, Erhard Wegel. Existen muchos ejemplos de eclipses famosos, muchos relacionados con la historia, con eventos de guerras, de muerte de reyes y conquistas, ¿no? Y yo quiero un poquito recalcar en estos 3, bueno, más adelante de estos 2 más, estos 3 ejemplos. El primero, basado en la observación del 28 de julio de 1851, que fue la primera expedición a observar un eclipse. Había un eclipse solar que su trayectoria iba a ser desde Canadá hasta Ucrania, cruzaba Europa, y la gente de Europa del Sur viajaron a países nórdicos para poder observar este eclipse. Para el eclipse del 18 de agosto de 1868, en cambio, el francés Pierre Janssen y el inglés Norman Lockyer, independientemente, ellos descubrieron el elemento del helio en el Sol, basado en la espectroscopía. Y del siglo pasado tenemos un ejemplo muy interesante sobre el eclipse del 29 de mayo de 1919, donde se formaron 2 expediciones, una al África, liderada por el famoso astrónomo británico Arthur Eddington, a la isla de Príncipe, y otra expedición que viajó al Brasil. A su regreso, ambos coordinaron sus fotografías, sus investigaciones, y corroboraron las predicciones de la teoría general de la relatividad por Albert Einstein.
¿Cómo podemos entender los eclipses? Hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta desde la inclinación de los ejes de la Tierra y de la Luna y sobre todo la inclinación de la órbita lunar alrededor de la Tierra. Esta es de 5 grados, punto 14, algo así como 5 grados, 8 minutos y unos cuantos segundos más. Esto hace que no siempre podamos ver eclipses. Si la luna recorre una vez al mes alrededor de la Tierra, se supone que en cierto sentido diríamos habría que ver eclipses, pero no se dan debido a que la declinación de la órbita de la luna respecto a la eclíptica. Estas se intersecan en dos puntos que los conocemos como nodo descendente y nodo ascendente. Es muy importante tomar en cuenta esta separación de 5.14 grados. Ya que los eclipses, como veremos, básicamente se van a dar cuando el Sol y la Luna estén muy cerca de los nodos. Así que cuando la Luna o el Sol están cerca de los nodos o cruzan los nodos, se producen los eclipses. Si la Luna está entre la Tierra y el Sol, vamos a tener un eclipse solar. O si la Luna está hacia afuera, al otro lado, está alineado contra el Sol, la Tierra y la Luna, ahí se produce un eclipse lunar. Como vemos en la gráfica, si este está totalmente en el centro, se produce un eclipse total de luna, en el caso de esta área de la fotografía, o un eclipse solar cuando la luna está totalmente en medio de la Tierra y el Sol. Tenemos varios tipos de eclipses, los clasificamos como eclipses solares y eclipses lunares. Los eclipses lunares solares pueden ser, en realidad son cuatro tipos. Los totales, donde el Sol está totalmente cubierto por la luna y podemos tener la oportunidad de ver la corona. Los parciales, cuando la luna no cubre totalmente al Sol. Y los anulares, que se deben a un efecto de que la luna está totalmente alineada entre la Tierra y el Sol, pero por la distancia hacia la Tierra, está muy alejada, no avanza a cubrir totalmente al Sol. Y ahí se produce lo que vamos a observar la próxima semana, este famoso eclipse anular. Cabe notar que hay una coincidencia increíble porque esto de los eclipses en el sentido de que aparentemente vemos al Sol y a la Luna del mismo tamaño en el cielo. Y esto se debe a que el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero a su vez está 400 veces más alejado la distancia de la Tierra. Esa coincidencia permite que se sucedan los eclipses. Ahora también tenemos los eclipses híbridos, que no es más que una secuencia, como veremos más adelante, donde la distancia de la luna está en el límite para producir un eclipse anular y un eclipse total. Entonces, debido a la curvatura de la Tierra, el momento que se está produciendo el eclipse, vamos a ver una secuencia de anular primero, total, anular. Hay veces o raras veces que pueden ser total primero, de ahí anular o a la inversa. Respecto ahora a los eclipses lunares, tenemos asimismo totales, parciales y penumbrales. No voy a poner mucha atención en estos, ya que me voy a concentrar más en el eclipses solares y anulares. Es igual,
La Tierra pasa en medio de la Luna y el Sol. Si esta cubre totalmente a la Luna, la sombra va a pasar totalmente sobre la Luna, tendremos un eclipse total. Si esta sombra o penumbra pasa parcialmente por la Luna, tenemos un eclipse parcial. Y si solo la penumbra pasa rozando o pasa sobre la Luna, ese es un eclipse penumbral. Geométricamente hablando, aquí podemos ver que los eclipses lunares, como he dicho, la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra. Y todo depende de la distancia en su órbita. Cabe recalcar que estos eclipses de Sol se producen cuando es luna nueva. Y los eclipses de Luna se producen cuando es luna llena, porque está la Luna al otro lado y está totalmente iluminada por el Sol. Cuando la Luna se encuentra suficientemente cerca, su sombra va a llegar a la superficie terrestre. Y ahí se produce un eclipse total. Si la Luna, como había dicho, está lejos, en perigeo, el cono de luz de la Luna sobre la Tierra no alcanza a llegar. Esta se dobla y va a producir lo que llamamos antundra, como veremos más adelante. Y se va a ver lo que se denomina el eclipse anular, porque va a estar en medio de un anillo, como se lo conoce como famoso anillo de fuego, un anillo iluminado. Como veremos más adelante, este eclipse va a tener, los eclipses solares se miden en porcentaje o de 0 a 1. Cuando es 1 o más, es un eclipse total. Cuando es 0 a 50, por ejemplo, a 0,60, 0,70, es un eclipse parcial. Y cuando es muy cerca del 1, como 9, 0,9, 0,93, 0,95, 0,97, es un eclipse anular. Geométricamente hablando, aquí, como les decía, si la umbra de la Luna alcanza la Tierra, se produce el eclipse total de Sol. Si está muy alejado la Luna, su umbra no llega y la zona de en medio, que se conoce como antundra, es la que va a producir este anillo, este círculo en medio del eclipse anular. Las partes hacia afuera, la penumbra, como se denomina, es la que va a formar, como va a formar lo que se llama eclipses parciales. En el caso de los eclipses híbridos, como había indicado, estos se deben a la curvatura de la Tierra. Es muy interesante. Recién tuvimos uno por abril al sur del planeta, por Australia, y tienen la suerte de ver este eclipse parcial y en un momento dado anular y sale otra vez a un eclipse parcial. Perdón, eclipse anular, total, anular. ¿Por qué? Porque el límite de distancia es crítico. Debido a la curvatura de la Tierra, se va a alejar un poquito y se forma el eclipse, desde ese punto de vista, un eclipse anular. Respecto a los parciales, la órbita de la posición de la Luna respecto a en su órbita están un poco alejados del nodo, pero no totalmente alejado, está dentro de los 5 grados y podemos ver que parte de la umbra y de la penumbra pueden llegar a la Tierra y es lo que se forma un eclipse. En este caso de aquí, penumbral,
esta área sería un eclipse parcial. Fuera del área de acá sería un eclipse reanudado. Los eclipses lunares son más fáciles de observar porque es todos los lugares que están en la noche pueden verlo. En el caso de eclipses solares, como veremos, es mucho más restringido la sombra y no todos lugares pueden ver lo mismo. Aquí en la secuencia hay un eclipse parcial. El momento que la luna topa el limbo del sol y comienza a cubrirlo, se le conoce como la fase primer contacto. Este va a avanzar, continúa y va a salir sin cubrir totalmente el sol. Aquí está mucho más claro un gráfico sobre un eclipse anular. Está bastante alejada la luna, su sombra no le alcanza la superficie terrestre. El cono de luz se dobla, es lo que llamamos antundra, y esta parte de aquí es la que va a hacer que se observe el sol como un anillo, un eclipse anular. La parte exterior se conoce como penumbra, y esta es la que va a producir lo que se llama un eclipse parcial. Aquí vemos una gráfica de las secuencias de un eclipse solar. El primer contacto es cuando prácticamente comienza a cubrir la superficie del sol. Cuando acaba cuando acaba de entrar la luna en la superficie del sol, se conoce como segundo contacto. Apenas pasa eso, viene la fase de totalidad. Si la luna está muy lejos, es una fase de totalidad de un eclipse anular. Si está bastante cerca, va a cubrir totalmente al sol. Vamos a ver la corona en ese momento y eso es un eclipse total. El momento que se acaba y sale, viene el tercer contacto porque la luna ya topa el borde de la superficie del limbo solar, ¿no? Y esta continúa, el momento que ya sale y deja de cubrir al sol, es el cuarto contacto. Aquí hay una secuencia de lo que vamos a ver para la gente que está en la trayectoria del eclipse anular, ¿no? Observaremos que la luna va a entrar más o menos dependiendo de la latitud, comienza a ingresar. ¿Qué podemos ver en estas fases? Es muy probable que en el tercer contacto, primero vamos a ver el eclipse anular. Por la actividad solar, es muy probable que en la fase de parcial, digámoslo así, cuando está después del primer contacto, gente que tenga telescopios o pequeños instrumentos, ojalá podamos ver manchas solares. Esta va a seguir avanzando. Apenas se produzca el anillo de fuego, el eclipse en su fase total de anularidad, este va a avanzar y es muy probable que en el tercer contacto se puedan ver lo que se conoce el diamante y las perlas de Bailey. Estas se deben a los valles, a que la luna no es totalmente esférica, sino tiene unos valles y montañas, la luz pasa a través de ellos y se producen estas perlas, como las denominó Bailey, para luego continuar y dejar de cubrir al sol. Cabe recalcar que todo esto, esos eclipses, se deben a la inclinación de los nodos de la órbita de la luna respecto a la eclíptica. Existen los eclipses, se producen en números pares de 4 o más, algunas veces. Eso es lo que se conoce como estación de eclipses, y existen 2 cada 6 meses. Y como había indicado, este es el resultado del paralelismo del axis del plano
de la órbita de la Luna. Como vemos, inclinado con 5 grados 15 minutos, 15.15, 5 grados punto 14.5 grados con el plano terrestre. Cuando el plano de la Luna interseca al plano de la órbita de la Tierra y se alinea la Tierra con el Sol, se produce el eclipse. Como me había indicado, cuando el Sol en luna nueva se producen los eclipses de totalidad y cuando en luna llena se producen los eclipses de luna. Esta parte es muy interesante para poder entender los eclipses. Estos es los nodos donde se interseca la órbita de la Luna con la eclíptica. Básicamente, los eclipses se producen más o menos del punto del nodo en un ángulo de 17 grados. Es decir, que dentro de estos 34 grados más o menos, si está la Luna y el Sol por ahí, cerca, se va a producir un eclipse, sea parcial o si está totalmente alineado, será total. Estos eclipses, cuando se produce un eclipse solar, por ejemplo, a los 15 días se va a producir un eclipse lunar o viceversa. Así, por ejemplo, este 14 de octubre de 1923 de este año se va a producir el eclipse anular. Y en 15 días, exactamente las noches del 28 al 29 de octubre, se va a producir un eclipse de luna. En esta gráfica nos podemos ver la órbita desde arriba, una simulación, pero lo más interesante, como vemos, la Tierra va a proyectar una sombra todo un tiempo, ¿sí? Y gracias a esta declinación, si está fuera de los 5 grados, no se produce un eclipse, pero si se alinea y está en línea recta con el Sol, se va a producir un eclipse como vemos en esta simulación, ¿no? En la sombra, porque están totalmente alineados el Sol, la Luna y la Tierra. Ahora, ¿por qué se repiten los eclipses? Esto, como había indicado, ya lo descubrieron los caldeos, más o menos 300, 500 años antes de Cristo. Ellos notaron que los eclipses se repetían periódicamente. Y esto se debe a que el mes sinódico, el mes dracónico y el mes anomalístico van a coincidir en un punto dado y van a hacer que cada 18 años, 10 días o puede ser 11, 12 días, dependiendo del año, si en este periodo hay años bisiestos, más 8 horas, ¿sí? Se repitan los eclipses. Claro que los eclipses no se repiten en la misma zona, como vamos a ver. Entonces, es importante conocer qué significa el mes sinódico o lunación, que es el periodo en que transcurre entre dos mismas fases consecutivas de la luna. Y esta dura 29 días, punto 553.059. El mes dracónico es más corto, es el intervalo entre dos sucesivos pasajes de la Luna a través del mismo nodo de su órbita. Este, en cambio, dura 27.2122 días. O sea, más o menos un poco más de 2 días menos que el mes sinódico. Y el mes anomalístico, que es el tiempo medio que tarda la Luna en pasar de un perigeo, es decir, del punto más cercano a la Tierra, al siguiente perigeo. Y este dura 27.55055 días. Entonces, cuando estos 3 meses o periodos coinciden,
está relacionado con el ciclo de Saros, que es exactamente, corresponde a 223 meses sinódicos, lo que es igual a 6.585.32 días. Transfiriéndolo en años, sería 18 años, 11 días, más 1 o 2, dependiendo del año bisiesto, y 8 horas. Como vemos, estos no son números enteros, son fracciones. Entendiendo mejor, en la gráfica de la izquierda podemos ver lo que significa un mes sinódico, ¿no? La luna en su rotación alrededor de la Tierra completa una vuelta, pero en referencia al Sol. En cambio, si observamos a la luna en su recorrido alrededor de la Tierra, tomando como referencia las estrellas, lo va a hacer como 2 días antes. Eso es lo que se llama el mes dracónico. ¿No? Y respecto al anomalístico, del punto más cercano a la Tierra, la luna sale y regresa al mismo punto. Eso es lo que se denomina año anomalístico, mes anomalístico. Ahora, debido a esa fracción de 8 horas de diferencia respecto al mes dracónico, ¿qué sucede? Que prácticamente cada 3 ciclos de Saros, que se conoce como el triple Saros o exiligmos, ahí sí se van a repetir los eclipses. Por ejemplo, el eclipse de este 14 de octubre, en esta misma trayectoria, en estos mismos sitios, lugares, más o menos, se va a repetir, pero dentro de 54 años. Aquí está un ejemplo del Saros 136. Por ejemplo, el eclipse de 1937, 18 años después, se repite, pero con una diferencia de lugar de 120 grados, que corresponden a 8 horas. Y luego de 18 años, en 1973, se repitió. Los ejemplos de los otros eclipses es lo mismo. Es decir, por esos 8 horas de diferencia, ¿sí? La Tierra, como tiene 24 horas en su periodo de rotación, que equivale cada hora 15 minutos a cada hora 15 minutos, 8 horas son 120 grados. Se mueve y se desplaza. Hay que esperar 54 años para volver a ver el mismo eclipse. Si uno es joven y tiene oportunidad de ver un eclipse, por ejemplo, solar, después de 54 años, tendrá la oportunidad de ver otra vez desde el mismo sitio. Estos eclipses se repiten con bastante similitud, no exactamente ya al grado como la tecnología ha avanzado y las computadoras permiten calcular. Entonces, este es el ciclo de Saros, tenemos el triple ciclo de Saros y además existe, los astrónomos tendemos a clasificar, a formar series o familias, a agrupar. Y es interesante ver que, por ejemplo, 2 Saros pasando uno, hay 2 eclipses que son totalmente idénticos. Comparten la misma geometría, ocurren en el mismo nodo, con la misma distancia hacia la Tierra, en el punto más cercano, y ocurren en la misma fecha. Entonces, los astrónomos, viendo esto, han formado una serie
Pero esta serie de repetición de 2 eclipses, de 2 sarros, pasando uno, hace que se hayan formado, haciendo cálculos en un periodo de 5.000 años, o sea, 3.000 años más o menos antes de Cristo, más 2.500 en adelante, ¿sí? La famosa, lo que se conoce como serie de sarros, ¿no? Esta serie de sarros, existen 181 series de sarros, desde 0 al 180. He puesto aquí una información respecto al primer sarro, a la primera serie de sarros. Estos tienen más o menos de 70 en adelante más eclipses. El sarro número 0 tuvo 72 eclipses. Duró 1280.1 años. O sea, son periodos de 12 a 13 centurias. Es interesante que se puede calcular, el primer eclipse empezó el 23 de mayo del año 2955 antes de nuestra era. Y este periodo acabó el 29 de junio del 1675 antes de nuestra era. De estos 181 sarros, solo 117 se han completado. El último que se completó fue el sarro 117, con 70 eclipses. Duró 1244 años. Empezó el 23 de junio del año 727 y terminó el 22 de julio de 1971. Ahora, he puesto aquí como ejemplo el sarro 134, que es el eclipse que corresponde del 14 de octubre de este año, corresponde a este sarro. Esta serie de sarros va a tener 71 eclipses, durará 1262.1 años. Empezó el 22 de junio de 1248 y va a terminar el 6 de agosto del año 2510. Cabe recalcar que esta serie se termina porque definitivamente desde este periodo tan largos ya no se repiten, ¿no? Estos ciclos, esta serie de sarros empiezan con primer eclipse parcial lo más pegado a los polos, sea el polo norte o polo sur. Empiezan las series. A medida que avanza, se producen decenas de eclipses en el área central del planeta y continúan y terminan al polo opuesto. Cuando ya no se repiten las series, se termina esa y empieza otra. Y es así como tenemos en un periodo de 2500, de 5700 años, tenemos 181 series. Ahora, he hablado un poco sobre cómo se producen los eclipses, por qué se producen, un poquito de geometría. Tenemos que hacer hincapié al mirar un eclipse solar. O sea, no podemos mirar directamente al sol. No se debería usar gafas para la playa, ni vidrios oscuros, ni radiografías para observarlo, ni observar este tipo de eclipses. Tampoco, o peor todavía, mirar el sol directamente con binoculares, telescopios, cámaras fotográficas o de video o vídeos ahumados, filtros polarizados o cualquier dispositivo que dé aumentos a la luz solar. Si no se posee los filtros especiales para la observación directa del sol, como estos filtros que se determinan, la mejor forma es verlo por proyección, proyectado sobre una cartulina blanca en la pared o en el piso, y enseñan un par de fotos para como ten ejemplo. Y lo mejor es tratar de adquirir los
filtros especializados para observación de eclipses. Estos pueden ser, ahí existen de vidrio y también hay una filmina de Mylar que tiene que estar certificada estas gafas con el ISO numérico 12312-2, que en realidad son filtros que permiten pasar el 0,01% de la luz y es la manera más segura de poder observar el sol y los eclipses. Mucha gente siempre tradicional usa los vidrios para soldar, el número 14. Personalmente no lo recomiendo porque si está rayado y ha sido usado, un rompimiento o puede ser un peligro. Es mejor no usarlo. Recordemos que el sol envía tremenda energía y especialmente rayos ultravioletas. Y el exceso de observación puede causar cáncer a los ojos, cataratas, quemaduras en los ojos, estas sopas o cosa dentro, condensación que opaca los ojos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y especialmente con los jóvenes y los niños que son los más curiosos al querer observar el eclipse solar. Este eclipse solar no se puede ver sin protección. Ahora concretándonos con el eclipse solar anular de este mes, de esta próxima semana, del 14 de octubre. Como vemos en esta gráfica, prácticamente toda América puede observarla, un poquito al terminar a África, pero básicamente la trayectoria de la fase de totalidad, que es esta, la amarilla intensa, es todos estos sitios tendrán la oportunidad de ver el anillo de fuego, dependiendo de qué tan lejos estén del centro de la trayectoria, el tiempo de duración del eclipse. ¿No? Mucho, el máximo será que me parece de 5 minutos, 17 segundos. Y a la medida que se va alejando, puede verse 3 minutos, 2 minutos, dependiendo del lugar, ¿no? La trayectoria de sombra del eclipse es más o menos como 170, 180 kilómetros de ancho. Y como veremos, va a ir de Norteamérica, pasar por México, Centroamérica, Colombia y Brasil. Los países y lugares que están fuera de la trayectoria de la totalidad van a ver el eclipse en fase parcial. Mientras más alejados estén de la trayectoria del eclipse, van a ser un porcentaje menor del eclipse, o sea, la luna va a cubrir en menor porcentaje al sol. Aquí vemos una simulación de la sombra. El punto rojo es la fase de anularidad total. El resto es la sombra en fase parcial para el resto del continente. A la derecha tenemos a Norteamérica. Veremos que va desde Oregón, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas. Las líneas en este gráfico corresponden más o menos como 10% menos en la medida en que se va alejando del centro de la trayectoria, ¿no? Entonces, en esta área verán un 90%, entre un 80 a 90%, y así sucesivamente va bajando. Sabemos, en México nuestros amigos estarán viajando a Yucatán, al área de Yucatán, para observarlo. Este pasará también por Belice, Honduras, Nicaragua, un poquito de Guatemala, no sé si se dan cuenta aquí, es en el borde con México y Belice. Tiene un pedacito aquí que se puede ver, por eso incluido Guatemala, pasará por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, continuará con Colombia, Brasil y terminará en el Atlántico. Nuestro país, Ecuador, estará las partes más altas, como veremos, en un 83%,
entre el 65% al lado sur de Loja, por ejemplo, para Tulcán, ¿no? Hasta un 83%. Bueno, incluido estas gráficas, un poquito para saber la geografía y las ciudades. Nosotros estaremos transmitiendo desde Roswell. Viajaré a Nuevo México para transmitirlo junto a la red mexicana y Astrociencias Ecuador. Lo transmitiremos toda esta observación del eclipse anular. Cruzar a México, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil. Esta simulación es muy similar a la anterior. El centro rojo es la fase total. La parte anaranjada es un mayor porcentaje sobre el 70%, 60%, y la amarilla es el menor porcentaje, ¿no? El eclipse va a durar más o menos como 3 horas, dependiendo del lugar. Incluyo la fase inicial de totalidad y acabar. Esto es lo que veremos. A ver. Incluye el joint. O sea, más o menos esto es lo que se va a ver. Ese es el primer contacto. Más o menos como un poco menos de una hora va a entrar en esta fase. Aquí se produce la totalidad. En esta fase de aquí, estos puntos de acá, es la fase del segundo contacto. El tercero es cuando topa acá y el cuarto es cuando ya sale y no oculta al sol. Hablando de nuestro país Ecuador, una gráfica con colores. Todo el país podrá verlo en su fase parcial. Los que estén ubicados más hacia el norte podrán verlo con mayor porcentaje. Así los Galápagos también podrán observarlo con un 50% del eclipse parcial. Incluido algunos datos, por ejemplo, en Quito tiene el 79.0% de ocultación. Empezará a las 11:51 am. En la fase máxima de cubrimiento será a las 1:37 y terminará a las 3:16 pm. Como notan, en la parte norte, me parece más, bueno, está Quito. La parte sur y Loja más al sur, el porcentaje es menor, de 67.77%. Espero que esto esté equivocado, tengan un sol intenso, cosa que tengan la oportunidad de verlo. Esta es otra simulación de un eclipse que pasó hace unos 6 años. La fase del anular, el famoso anillo de fuego. La luna cubre, avanza. Aquí es el segundo contacto. Y en la fase de totalidad. Esta es una simulación vista desde arriba. La Tierra está en perigeo, la Luna está en perigeo. Apogeo es el punto más alejado. Y ahí vemos, ¿no? Si está en la sombra ahí no hay eclipse. Pero el momento en que está en la sombra, ahí va a dar el eclipse. Están alineados, se produce esto. Y como está lejos, no cubre totalmente, se produce el eclipse anular. ¿Cómo estamos de tiempo, Jaime?
Bueno, otra manera de observarlo, manera muy segura, como había dicho, por proyección, usar una coladera, vemos que a través de pequeños huecos que tiene, puede proyectarse en una imagen del eclipse o construir la famosa cámara oscura, eh, que es muy tradicional, eh, por conversaciones con amistades. Se pone un pedazo de papel aluminio para hacer un pequeño hueco con aguja. La recomendación es no poner el papel de aluminio muy grande, hacer bastante pequeño, bien pegado para poder hacer el ojo, ya que este brillo va a reflejar la luz del sol y es molestoso para el ojo. Y se pone, es muy tradicional usar una caja de zapatos, se pega un papel bond, papel blanco para proyectar, ¿no? Entonces la luz pasa, del eclipse pasa y se lo puede observar de una manera segura. Llevamos 53 minutos de transmisión, Miguel Ángel. Ya, Continúa, ok, por entonces favor. esta es otra manera de observarlo. Me parece fabuloso este tipo de fotos a través de la luz que cruzan las hojas de un árbol, ¿no? Se proyectan en el piso o en, eh, en las paredes de las casas. Si tiene binoculares y no tiene filtros, hágalo por proyección, como lo indica acá la figura. Es una manera muy segura de observar. O si no, consiga los famosos gafas para el sol. Ya existen pequeños pedacitos de filtros solares para ponerles delante de los teléfonos, ¿no? Se pueden construir filtros, por ejemplo, si no tiene un filtro grande para una cámara, puede construirse con un pedazo de, de una de estas gafas solares para eclipses solares, ¿no? También existen filtros de vidrio, como estos que están aquí en la foto. Hay diferentes tipos de filtros. Eh, este es muy popular, tipo Bader Planetarium, que es una filmina de Mylar. Hacen para las cámaras los filtros. Uno puede hacerse también. Si va a hacer astrofotografía, algunos consejos, tener preparado todo, los trípodes, monturas, si va a ser con fotografía con el teléfono, existen estos accesorios muy prácticos que se pueden para fijar el teléfono, sean los binoculares o un monocular. Y si usa cámaras con reflex, con teleobjetivos, por favor, lo mejor es usar con filtros porque pueden causar daños a la cámara y también a su vista, ¿no? Existen toda clase de filtros que son especializados para observación solar. Bueno, esta parte de mi equipo que lo voy a usar en la observación para la transmisión, que es un Celestron de 8 pulgadas, 20 centímetros, con una cámara ZWO de 1600 a color, un filtro de vídeo de Orion, con un reductor focal para poder ver completo al sol. Esta es otra manera como observo. He construido un filtro. Existen este tipo de filtros que también se puede poner aquí de acuerdo al tamaño, o lo mejor también off-axis construir. Cuando los telescopios son un poco grandes, es mejor parcialmente nomás, no hay necesidad de poner totalmente el filtro que cubra totalmente el objetivo. Si va a hacer fotografía, este es un ejemplo del tamaño del sol usando los diferentes teleobjetivos y también el tipo de cámara, ¿no? En blanco, estos datos en blanco es como se vería con una cámara full size o con los que llaman crop o cortadas, que son más pequeños los hechos. Entonces, esto, si quiere ver el tamaño del sol de ese tamaño, necesita una lente de 1000 milímetros o de 670 con una cámara full size. Crop. Ok. Recomendaciones para fotografiar. La seguridad es primero y lo mismo para la observación. Primero es la seguridad y segundo es disfrutar esta observación. En fotografías del sol no se usa flash, lleve muchas baterías,
conozca su equipo perfectamente, eh, practique enfocándose en el infinito, es lo mejor, conocer bien el equipo y practicar. Hay que conocer el lugar de observación, el eclipse no va a ser muy alto, como es temprano, por ejemplo, la altitud del eclipse no va a ser mucho, no esperemos que sea arriba, sino un poco va a ser mucho más abajo, dependiendo de la latitud del lugar. Hago una lista, chequé todo lo que tiene y chequé el tiempo para ver, porque eso es lo más prioritario en cierto sentido. Tenga cuidado con la vista, esto le puede causar observar el sol. Muchos oculistas, después de un evento de este tipo, tienen muchos pacientes con daños en los ojos por haber observado esto. También cuide la piel, estar prolongado 3, 4 horas afuera en el sol, sin protección solar, sin sombrero, puede producir daños a su piel también. En el caso de las cámaras, es increíble la cantidad de cámaras dañadas durante un eclipse de este tipo por no tomar las precauciones debidas, y eso hay que evitar. Aquí les paso unos enlaces que son muy interesantes para tener observación de eclipses, sobre Eclipses Wise, Eclipses 101 de NASA, Solar Eclipse Across America, Mr. Eclipse es muy bueno, Time and Date es muy bueno. Algunas fotografías, tomas, lo he hecho de ahí. Bueno, esta es mi primer foto de un eclipse anular de 1994 en Douglas, a unas 3 horas de aquí. Estaba en el límite del eclipse, así que esta fue por proyección. En esa época no tenía nada de instrumentación, salvo mi cámara y el telescopio tenía, pero no filtros, así que lo proyecté sobre una cartulina blanca, ¿no? Una foto impresa. Voy a parar de compartir para simular esto último y acabar la exposición. Si hay preguntas, me avisas, por favor. Claro, Miguel Ángel, has recibido muchos saludos durante todo el transcurso de la transmisión. Miguel Ángel Gómez nos saluda desde No. Tequisquiapan, Querétaro, México. Mercy Jadán desde Cuenca. Javier Delej, Ale Naranjo y Abraham Rubí Vázquez envían sus saludos, así como John Jairo y Carlos Andrade. Fabricio Orsiani envía saludos desde Saladillo. Carlos Andrade, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, gracias. Saludo para todos. Muchas gracias. También tenemos una pregunta que nos ha llegado a través de WhatsApp. Kevin nos dice, quisiera saber si ustedes conocen dónde puedo encontrar gafas para el eclipse solar aquí en Ecuador. Uy. Bueno, por desgracia no vivo en Ecuador, ¿no? Yo desconozco honestamente. Sí, yo creo que Ecuador en ese sentido es igual que hace 30 años. No hay básicamente un sitio donde se venda material especializado como para esto. Creo que como Astrociencias de Ecuador vamos a tener que poner un poco más de atención en eso. Y bueno, para el próximo eclipse sí voy a dejar. Tengo 300 gafas donadas por mi amigo que trabaja en Lund, y esas las voy a llevar para Ecuador. Para Astrociencias de Ecuador la pueda distribuir allá, o en un caso para el próximo evento, pero esta vez yo no sé, honestamente desconozco en Ecuador dónde se pueda conseguir, ¿no? Es un poquito tarde para enviar o comprar en Estados Unidos. Probablemente pueden ver con los amigos de Colombia, pero no sé en qué tiempo los podrían conseguir. Ellos hay muchas tiendas en Bogotá, en Medellín. Veo que todos los días están ofreciendo y vendiendo. Pero en Ecuador, honestamente, desconozco. Bueno, queremos recordarles que pueden ver el eclipse por proyección también, ¿no? No hace falta necesariamente adquirir un par de gafas. Asimismo, queremos recordarles, ya habíamos hecho una transmisión anterior de este eclipse, bueno, a lo que se refiere a este eclipse solar junto con Miguel Ángel Carrión en nuestro espacio Hablemos de Astronomía. Me parece que hace unos 4 o 5 meses estuvimos hablando precisamente de este eclipse
y sobre todo los métodos de protección sobre los que uno puede utilizar para ver el eclipse de forma segura. Asimismo, les invito a descargarse la revista de Astrociencias de Ecuador, que fue recientemente publicada. Vean en el perfil de Facebook de Astrociencias de Ecuador, apenas la revista fue publicada ayer, entonces lo van a encontrar bastante por arriba o en pues en las publicaciones destacadas. Si ustedes se descargan la revista, también hay un artículo donde básicamente están mencionados todos los métodos de observación segura, con enlaces inclusive que ustedes pueden utilizar para ver ese eclipse pues sin dañar su vista, haciendo también referencia a la retinopatía solar, pues que es lo que nos puede ocurrir si vemos el sol sin la debida protección. Miguel Ángel, tienes más lluvias de Sí. saludos desde Cali, Colombia. Edinson Fernández, también tienes saludos desde México del Club Astronómico Bernal Pregunten, y de Iván Corrales desde Lima, Perú. pregunten, hagan preguntas. Si no, ¿qué? ¿Todo estuvo tan claro? Bueno, yo creo que si Jaime no se tiene Merizalde filtro, también envía saludos y si no se felicitaciones tiene... a Miguel, excelente charla. Gracias, gracias, Jaime. Miguel, Eh, quisiera que pongas por favor la diapositiva nuevamente de los tiempos en los que se va a registrar el eclipse desde oh, Ecuador. Tú tenías una lámina donde están exactamente las horas, donde déjame, la hora donde se va a visualizar cada punto de contacto. El primer ya, punto de déjame, contacto, el máximo ya, ¿sabes y el qué? Déjame final. ver, creo que corrí déjame ver si está aquí, me parece que corrí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, no, yo había acabado, creo que no se hizo saving, no, pero espérate, oh, para Ecuador, Sí, para Ecuador, justamente. ya, ahí está, Exactamente, eso mismo. estos son. Ya, entonces, por ejemplo, para más o menos, me parece que Galápagos empieza primero, porque está más hacia el oeste, ¿no? A las 10:38 AM. Y de ahí, Guayaquil. Ah, no, está Puerto Viejo primero, está más salido, claro. Puerto Viejo, no, aquí es Galápagos, Puerto Viejo, 11:50. Me imagino que Santa Elena está un poquito menos, ¿no? Porque está más salido, ¿ya? Bueno, si no se tienen los filtros, ahí hay que poner la creatividad humana. Por ejemplo, yo recuerdo que si pones los dedos, dejando apenas pasar la luz, vas a proyectar el eclipse, ¿no? Eso hacíamos de pequeños, es lo que yo Sí, recuerdo. correcto, sin verlo directamente, ¿no? Nada más Claro, proyección. no hay, Ujú. exacto, solo por proyección, es la manera más segura, ¿no? Porque a pesar de que el eclipse está catalogado como, es 0.93, pero en Ecuador va a estar solo un 70%, digamos un promedio de 70-80% cubiertos. Eso quiere decir que hay un 20% de, de la superficie del sol que va a estar abierto. Entonces, en extremo sigue siendo muy, muy, muy luminoso. O sea, no se puede observar a simple vista. Bueno, Miguel Ángel, antes de que te muevas de diapositiva, quisiera nada más pasar un pequeño mensaje a la teleaudiencia que estos tiempos que se visualizan aquí, lo que dice start, básicamente significa la hora del primer contacto del Sol con la Luna. Lo que dice max es realmente la hora de ocultación máxima del eclipse. En este caso, reiteramos que para el Ecuador, para el territorio nacional ecuatoriano, el eclipse va a ser parcial, no va a existir anularidad en ningún momento para el territorio ecuatoriano, pero obviamente ahí está el tiempo en que se llegará al eclipse máximo, que en este caso, si ponemos de ejemplo a la ciudad de Quito va a tener aproximadamente un 79% de ocultación del sol por la luna. Obviamente no vamos a poder ver el anillo de fuego aquí en el territorio nacional. Si es que quisiéramos ver el anillo de fuego, pues tenemos que irnos a Colombia como lo más cercano. Y asimismo en la parte que dice end, pues tenemos la hora precisa del último contacto
pues de la luna con el sol, ya cuando la luna estaría prácticamente abandonando el disco solar. Ya. Jaime, estaba leyendo justo ahí una pregunta, ¿cuándo será el próximo eclipse solar? Y lo bueno que para el año 26, me parece, o 28, permíteme, voy a parar de esto porque tengo, bueno, resulta que parece que corrí el PowerPoint versión antigua, ¿ya? Y en Ecuador va a haber un eclipse anular. Si mal no recuerdo, va a ser en el 28. Sí, el 28 en la parte sur, ¿no? Loja, No, no, especialmente. no. A ver, espera, bueno, no me he fijado en, Sí, pero va a pasar por Ecuador. sí, sí, por la parte sur, sí, Por la es parte verdad, sur de sí, Ecuador va a pasar un eclipse anular de sol, sí. ¿no? Déjame ver si puedo. Parece que corrí la versión antigua de mi PowerPoint porque lo tenía. Bueno, respondiendo a la pregunta específica de Carlos Andrade, ¿cuándo va a ser el próximo eclipse en Ecuador? Pues de este sábado en 8, de mañana en 8, Carlos. Bueno, pero en Ese el es el próximo. próximo, ese Ah, es bueno, el que nos el viene. que viene. Y Así. después del que viene. Y después que viene hay que esperarse hasta el 2028, obviamente. Para eh, la parte sur, no, no todo el Ecuador va a poder verlo. Hay un total, sí, hay un total en el Ecuador. Tenemos otra pregunta de Edgar Tipanguano referente al mismo tema. ¿Se podrá observar el eclipse desde Ecuador? Bueno, pienso que ya lo hemos mencionado, es parcial, pero se lo va a poder es parcial. observar. No Sí, anular, pero sí parcial. parcial, porque estamos fuera de la franja de la trayectoria de totalidad del eclipse anular. Así es. 79% de ocultación en Quito, que ya es bastante espectacular. Obviamente, si es que las nubes pues, nos No, permiten. pero esa es otra cosa, claro, pues. Celso Cerda de la Red Mexicana de Radiotelescopios nos saluda a Miguel Ángel y a Jaime. Oh, muchas gracias. Carlos Saludos a todos. Andrade, en Houston, Texas, ¿cómo será este eclipse? Ok, ahí vamos. Para Houston, Texas. Houston me parece que está. A ver, tenemos que regresar. A ver, permíteme. eh, Voy a compartir esta pantalla porque esta es muy interesante. Ok, dame un minuto, por favor. Bueno, menos de un minuto. Aquí la comparto y podemos responder ese tipo de preguntas. Ok, ¿estás viendo Estamos viendo tu pantalla, Miguel Ángel. Sí. Ya, muy bien. Entonces, como había dicho, ¿no? Desde la parte norte de Norteamérica, la parte oeste, noroeste de Norteamérica, va a bajar en Texas. Houston va a ser parcial. Más o menos calculo que un 93, 94%. Incluso aquí tenemos los datos exactos. Bueno, a ver, Houston está más arribita. Houston, Texas, 84.93%. La magnitud del eclipse es 0,89, ¿sí? Va a durar 3 horas, 10 minutos, 56 segundos. Empezará a las 10:27 AM, tiempo local de Houston. Y el máximo será a las 11, casi cerca de las 12, las 11:58, como ves, y terminará a la 1:38. Ese es en el caso de Houston. O sea, yo sí recomendaría viajar para San Antonio, Texas, que es una ciudad muy bonita, ¿no? Es muy interesante. Tenemos otra pregunta de Iván Corrales. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual se malogra un telescopio durante el eclipse? Bueno, depende del telescopio. Eh, un telescopio refractor que tiene solo lentes, ya. En el caso de un eclipse de observación, no creo que se dañaría si lo usas como para proyección, ya.
Eh, si es que también el tiempo de exposición al sol no es demasiado, habría que ver que no se sobrecaliente el tubo, porque eso va a crear por dentro turbulencia la imagen, pero no creo que haría un daño mayor al telescopio. Pero sí yo no recomiendo con los reflectores. ¿Por qué? Porque la luz intensa del sol se va a concentrar en el espejo, porque es un telescopio reflector, usa un espejo y un prisma u otro espejo, en realidad pequeño, y ese espejo con el tiempo sí se opaca. Y tiene una filmina de plata o aluminio, dependiendo del tipo de telescopio, que es la que produce la reflexión en esa óptica, entonces esa sí se opaca con la observación del sol, como que se quema, ¿no? Pero eso es como observaciones bastante extremas, de tiempos muy, muy prolongados. ¿No? Pero si usa telescopio, un refractor, puede hacerlo por proyección, por ejemplo. He visto algunas cosas interesantes como proyectar. El refractor está apuntando al sol, se pone una pantalla, hay que cubrir el buscador, siempre hay que cubrirlo por proyección, protección, porque siempre va a haber alguien que quiera poner el ojo ahí, ¿no? Hay que cubrirlo. Y por proyección, un refractor sí funciona. ¿No? He visto otros gente hacen como un cono y lo tapan totalmente. Ponen una pantalla que va a ser translúcida, o sea que se va a proyectar como desde atrás por proyección, ¿no? Esa es la manera más segura. Y también se protege el equipo. Carlos Andrade nos agradece por la información de Tucson. Dice: mi hijo vive allí. Y tenemos otro comentario de Edison Fernández Mosquera. Dice: lo más cercano para los hermanos ecuatorianos es cazar el eclipse y observar el anillo dorado que se podrá ver o será en la ciudad de Cali, Colombia. Los invitamos a nuestra ciudad de Cali. Existen varios puntos de observación solar en Cali. Saludos. Sí, y hay otros sectores también que están, claro, en el Neiva, ¿no? Creo que muchos de nuestros amigos estarán por ahí por el desierto de Tatacoa, ¿no? Esa es la parte de Colombia, un poco al norte de Popayán. Entonces, si alguien está ubicado en este puntos, van a tener lo máximo de observación en tiempo, ¿no? Si comienzan a alejarse, baja un poquito, pero ya poco más acá ya se baja, ya puede ser 2 minutos, 1 minuto, mientras que en esta área va a tener 4 minutos y unos cuantos segundos, muchos más, unos cuantos segundos más, ¿no? Esta franja es como de 180 o 197 kilómetros de ancho, ¿no? En el caso te daba curioso, por ejemplo, justo para el caso eh, de estos países, pedacitos podían en la fase total. En México sí lo cruza, Belice también. Bueno, México lo cruza la parte de Yucatán, ¿no? Hagámosle más pequeño esto y cerremos esto así, ¿no? Sí, para Tucson tendremos como, me parece que es como el 80 y pico %, 77,75% en Tucson, parcial. ¿Más preguntas no hay? No tenemos más preguntas, nada más recordarles a nuestra teleaudiencia que lean el artículo que hemos escrito para ustedes en la revista de Astrociencias de Ecuador, justo dedicado a este eclipse solar y a su observación segura. Y bueno, más tarde también les estaré poniendo o repitiendo el evento que hicimos con Miguel Ángel Carrión, pues hace unos 3 meses, donde precisamente estuvimos hablando de este eclipse con invitados especiales y también mencionamos los métodos de observación segura de del eclipse para que la gente esté muy bien informada y sobre todo no se deje sorprender por cualquier
falsificación o cosas que pues no cumplen el estándar o no les van a brindar la seguridad necesaria. Es muy importante pues ver el eclipse con protección certificada o improvisar métodos de proyección. Así es, en el caso de las gafas tienen que verificar que estén certificadas, es lo más seguro, ¿no? Ok. Edinson Fernández otra vez menciona que en la ciudad de Tulúa, Valle, Colombia, será el máximo de 5 minutos y 30 segundos a 1 hora y media del norte de Cali. Yep, tienen esa suerte. Así es. Muy bien, Miguel Ángel. Sí. ¿Qué comentario final, con qué comentario final Bueno, podemos? yo acabaría diciendo, en cualquier lugar que estén, disfruten este evento, no lo dejen pasar, protéjase primero, que creo que es lo principal, y divertirse y disfrutarlo, ¿no? Porque no siempre se puede ver. Para quienes tienen la suerte de poder tener un eclipse anular de sol en su área, pues tendrán que esperar 54 años más para verlo el mismo en ese lugar, ¿no? Son eventos que la naturaleza nos da muy interesantes, son únicos. Tiempos modernos ya no actuamos como hace 1000 años o hace 500 años, o ya hay mucha mitología, eh, muchas interpretaciones que ahora nos parecen fantásticas, son porque no tenían una explicación exacta de qué estaba pasando. Disfrútenlo, véanlo de una manera segura, cuide su piel, cuide sus ojos. De una forma segura, sobre Un todo. saludo. Así es. Miguel Ángel, agradecemos muchísimo tu intervención, pues tu magnífica charla de esta noche. Les invitamos a seguir la página de Astrociencias de Ecuador, donde estaremos transmitiendo pues el eclipse de sol junto con Miguel Ángel Carrión desde Tucson, Arizona y desde Riobamba, Ecuador, respectivamente. Quizás el tiempo pues sea clemente y nos deje transmitir el eclipse solar pues desde ambas ubicaciones en nuestros respectivos telescopios. Así es. Saludos a todos, que tengan una buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado, Miguel Ángel, y No, quedamos en contacto. adiós. Buenas noches. Gracias, Jaime.